Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los selectores de corriente como los que tenemos aquí en la figura. Hay que tener en cuenta que este es un dispositivo cuya función es la de permitir la medición indirecta de varias corrientes empleando un solo instrumento o amperímetro. Este amperímetro también debe ser de medición indirecta usando 3 transformadores de corriente para el montaje como los que tenemos aquí en la figura. Bien, con respecto a los puntos de conexión del selector de corriente, por un lado aquí tenemos A1 para conectar la señal hacia el amperímetro y en la parte A2 para enviar la otra parte de la señal acá al amperímetro. Vemos que estos puertos que están aquí están puenteados, como vemos aquí y acá. Mientras del otro lado tenemos para conectar la señal de la corriente R, S y T, pero también podemos conectar en la parte superior. Vean aquí que si yo quiero conectar el T aquí, o lo puedo conectar aquí arriba, como estamos observando acá. Bien, ahora vamos a ver cómo son los puntos de continuidad entre esos puertos a medida que voy girando el dial. Muy bien, cuando estamos en posición 0, así que no quiero medir ninguna corriente, tengo continuidad entre los puertos R, S, T y A1. Bien, ahora cuando giro hacia el puerto R, entonces voy a tener continuidad entre el S, T con el A1 y voy a tener una continuidad entre el R y el A2. Cuando hago la selección de medir la corriente S, tengo continuidad entre los puntos R, T y A1. Ahora tengo continuidad entre el S y el A2. Ahora, cuando estoy en la posición, escogiendo la corriente T, tengo continuidad entre los puntos R, S y A1. Y también tengo una continuidad del T con el A2. Y nuevamente volvemos a la posición inicial donde tenemos continuidad del R, S, T y A1. Bien, en este caso vamos a medir la continuidad entre los puertos. Aquí tenemos nuestro multímetro. Muy bien, ya estamos listos. Vamos a hacer la prueba de continuidad. Bien, para este caso estamos en posición off. Debemos tener continuidad entre el R, S, T y el A1, en este caso, que es este que está acá. Muy bien, vemos que con el A2 no hay. Perfecto. Ahora vamos a la posición R. En la posición R debemos tener continuidad S, T, A1 y el R con A2. Ahí está. Vamos ahora a la posición S. Debemos tener continuidad R, T, A1 y S con A2. Perfecto. Posición T. Debemos tener continuidad R, S, A1 y T con A2. Para volver a la posición 0, donde, o la posición off, donde tenemos R, S, T y A1. El A2 está aislado. Muy bien. Bien, con respecto a la conexión, vamos a ver cómo podemos hacer las diferentes conexiones. En este caso, muy importante tener en cuenta los 3 transformadores de corriente. Aquí tenemos los 3 cables que queremos nosotros medir las corrientes. Bien, véanlo aquí en este caso, que los extremos de cada transformador de corriente viene hacia cada línea que yo quiero medir. En este caso, vean que el transformador que va a medir la línea T me va hacia el puerto T, el S al puerto S y el R al puerto R. Ahora los otros extremos que vamos a hacer aquí, hacemos un puenteo entre ellos. Muy bien. Y las salidas aquí, A1 va hacia el amperímetro, como tenemos aquí en este caso un amperímetro análogo, y el A2, teniendo en cuenta que el puenteo de los transformadores de corrientes van unidos hacia la línea A1, como estamos observando aquí. Bien, tengamos en cuenta que en este caso aquí tenemos un amperímetro con relación 750 a 5. Los transformadores de corriente también deben de tener la misma relación, hay que tener en cuenta eso.
Bien, en este caso vamos a hacer la conexión para un amperímetro aquí digital, conexión indirecta. Vemos que las salidas A1 y A2 van hacia la señal del amperímetro, pero recordemos que como es digital tengo que tener una alimentación externa para el mismo, ya sea 110 o 220 dependiendo la tensión del país. Bueno, y las conexiones de control son prácticamente las mismas que vimos en la filmina pasada. Veanlo aquí y véanlo acá. Muy bien, entonces no vamos a entrar en mucho detalle porque realmente son lo mismo. En este caso depende de la programación. Aquí yo tengo que decir el amperímetro cómo es la relación de las corrientes entre la máxima y que tenemos acá que podemos medir y la de los transformadores de corriente. Por ejemplo, hay algunos que si tengo una relación de 800 por 5 amperios, eso es lo que puede decir, lo que significa que si yo leo aquí 800 amperios me va a enviar una corriente de 5 amperios. Entonces él te pide cuál es esa relación. Entonces en este caso 800 entre 5 te va a dar 80. Entonces eso es lo que uno tiene que modificar acá y lo vamos a ver en otro video del canal para que vean cómo se ajusta o programa este tipo de amperímetros digitales. Bien, ahora vamos a ver cómo aquí es el flujo de corriente a medida que yo voy utilizando mi selector de corriente. Vemos que cuando tenemos la opción 0, recordemos que tienen continuidad el R, S, T y A1. Vean que el A2 está aislado. Por esa razón aquí no vamos a medir ninguna corriente. Mientras estoy en esta situación, vean cómo son las corrientes aquí. Son prácticamente una especie de un corto controlado de los transformadores de corriente. Vean aquí que las corrientes salen. Bien, salen por el A1, regresan aquí y llegan hacia cada respectivo segundo puerto de los transformadores de corriente. En este caso tenemos un amperímetro con relación 600 por 5 y vean que en este caso también los transformadores de corriente deben ser 600 por 5. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando hago una primera selección. En este caso voy al R y vamos a ver qué sucede aquí. Ya yo tengo una medida. En este caso estaríamos circulando unos 5 amperios que estarían llegando acá y esos 5 amperios lo traduce él en 600. Pero vean lo que sucede aquí. Cuando tengo la posición R, veamos que la corriente, por eso es que le cambiamos de color, que sale del transformador, que lee la línea R, mírenlo aquí, entra y ya sale por el A2, veanlo aquí, entra al amperímetro y aquí regresa para llegar nuevamente hacia su respectivo transformador de corriente, mientras que los otros aún siguen en un corto controlado. Mírenlo aquí, mírenlo, mírenlo y mírenlo, porque es muy importante tener en cuenta que no podemos en operación hacer un circuito abierto en estos transformadores porque vamos a tener un riesgo eléctrico acá. Muy bien, siempre hay que mantenerlos conectados en operación. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tengamos la siguiente selección. En este caso, cuando es S, veamos lo que sucede aquí. Ahora los que quedan en verde son los que quedan en un corto controlado. Estamos hablando del transformador de la línea R y el transformador de la línea T. Pero vean qué pasa con la corriente del transformador que lee S. Miren, sale por aquí, entra por el puerto S y ahora sale por el A2. ¿Hacia dónde? Hacia el amperímetro. Veanlo acá. Ahora, porque recordemos que tienen aquí hay continuidad RT con A1, mírenlo acá, y tengo el S con el A2. Por esa razón, el S con el A2 y sale esta corriente de ese respectivo transformador. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con la opción T. Ahora en la opción T tengo en continuidad RS con A1. Ahora en este caso los que van a estar en un corto controlado son el S aquí y el R. Mírenlo con las líneas verdes. Perfecto. Véanlo aquí y véanlo acá. Mientras que ahora, como tengo continuidad del T con el A2, ahora de este extremo sale la corriente del transformador de corriente, valga redundancia, que lee la línea T, entra por el puerto T, pero sale por el A2. Y esa corriente es la que va a permitir que entre el amperímetro y gracias a ello voy a poder medir ese tipo de corriente dependiendo de la relación que yo tenga aquí. Y sale nuevamente para acá para regresar al transformador. Entonces de esa manera estoy aquí en esa parte donde estoy midiendo solamente la corriente que me está enviando el transformador, en este caso que lee la línea T.
para nuevamente volver a 0. Ven aquí, donde está en continuidad R, S, T y A1. Bien, y queda sin corriente el A12. Por esa razón el amperímetro aquí está en 0, pero sigo manteniendo las corrientes de los transformadores en un corto controlado, como explicamos anteriormente, que es para evitar un circuito abierto entre ellos que nos pueda causar algún riesgo eléctrico. Entonces de esta forma es como opera este sistema. Bien, en este caso tenemos un amperímetro análogo. Este es 200 por 5 amperios. Bien, igual los transformadores de corriente. Perfecto. Ya tenemos nuestra conexión aquí para línea T, línea S, línea R. Ahora está en 0 aquí o en off. Bien, vamos a darle un poquito de corriente. Hay que tener en cuenta que aquí la corriente que estamos introduciendo es bastante bajita. He puesto un amperímetro para que la podamos leer. Bien, pero solamente va a subir un poco. Bien, en este caso vamos a darle unos 20 amperios. Vamos a ver que va a subir relativamente poco aquí, porque vemos que esto es para mayor corriente. Bien, vamos a medir la corriente del cable. Tenemos unos 23 amperios. Muy bien. Vamos ahora, vamos a ubicar nuestra cámara. Bien, en este caso, allí. Vamos a la línea R. Vean que sube un poquito, ¿la vieron? Vamos a la línea S. Prácticamente el mismo valor. La línea T, el mismo valor. Muy bien. Ahora cuando estamos aquí en 0, vamos a hacer otra medida que viene siendo, vamos a ver si la alcanzamos a ver aquí. Miren cómo están las corrientes en los transformadores de corriente. Miremoslo ahí, vean que si hay corriente, vean. Perfecto. Entonces aquí tenemos nuestro montaje que está totalmente operativo. Bien, hemos llegado al final de este video. Recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad, y no olvidar su like si les gustó el mismo. Nos vemos en otro video.